andan? ¿Todo bien? Viste cuando estás jugado decís, ya me van a banear de todos lados, ya está la mierda todo, listo, ya está, lo hago en YouTube, total, no monetiza ni Jesús. Como verán acá abajo, podemos observar la parrilla que está afuera. Está en vivo la parrilla, no es mentira. Ya está, como verán, ahí toda llena de nieve. Voy a ir y venir porque tengo el chat acá. Miren lo que tengo preparado, porque esto es un profesional. Entonces, como soy un profesional, de todo menos de hacer asado, acá tenemos la cocina y acá tenemos la parry, ¿me entendés? ¡Ea! Vamos vigilando los chorizos, boludo. ¿Qué te pensás? Que voy a salir a cagarme de frío. Así que bueno, muchachos, vamos a hacer una primer prueba, que es, voy a hacer el cambio acá de la parrilla y me voy para afuera. Yo quiero saber si ustedes me siguen escuchando bien. No sé hasta dónde va a durar el alcance del micrófono. Esperemos que dure porque la gracia era ir y venir como un pelotudo. Entonces vengo acá. Alice. Casi me caigo arriba de la parrilla. ¿Dónde estás? Te quiero mandar. Bueno, acá la parrilla. Ustedes no me van a ver mucho a mí porque es medio difícil que se vea los chorizos y que se vea Natalia. Si querés me podés ver el chorizo, lo puedo poner. Pero no es la idea. La idea es poder hacer el parrilla. Enter. Ahora vamos a venir a incendiar todo, que ya tenemos el carboncito preparado, toda la vaina de la broma y me voy para adentro, así sé si se escucha algo de lo que estoy hablando, porque no se entiende a ti. Ay, ya me cansé, boludo, una vez sola, voy a tener que ir y venir 20 veces. Escuchame, acá tengo preparado las cosas para el asado. Tengo molleja, pelo de peluca. Tengo molleja, riñones, asado, entraña y chencholines. Antes de empezar a hacer todo esto, yo diría de ir a hacer el asado. Y bueno, yo diría que arranquemos, porque si no sabe cuándo vamos a... Voy a leer el chat. Permiso, porque yo... no puedo hacer asado del sillón. ¿Qué punto de cocción va a ser? Yo te voy a contar una cosa. Esto es un Cocinando con Natalia, así que te podrás imaginar que si sale bien, bárbaro. Y si no sale bien... Cocinando con Natalia, ¿entendés? No puedo poner esto más cerca porque me siento un pelotudo del otro lado de la cámara. Mira el gamer. Vamos a hacer la incendiación. Lo que necesitamos para hacer el fuego. Primero, la canción de una canción de Calle Fuego, cualquiera, la que quieras. Podés poner una, no lo soñé, esa la podés poner también si querés. Que bueno, no es de Calle Fuego, pero bueno, convengamos que los recitales del Indio están a una chispa. Primero que nada, carbón, que está afuera. Segundo, hago para generar el fuego. Por ejemplo, una caja de fósforo. Me voy a correr acá. Enter. Una caja de fósforo. ¿Cuántos? Todos. Los fósforos, cada cantidad y después de los fósforos necesitamos algo más, que con esto se van a sorprender. Porque viste que algunos le ponen el algodón, una bola de papel, un papel higiénico cagado de Metal Warrior para que agarre fuego rápido. No, mira. Esto es... no me agarre la peluca. Charcoal lighter. La nasta esa que le tiran los gringos al asado, que hacen así y después tiran un fósforo y explota. Bueno, tiré todos los fósforos. Soy un cabeza de pico. Para prender el incendio, lo primero que hay que hacer, esto lejos del fuego. ¿Vos querés hacer un asado? Pon el carbón. Te peinas para atrás para no incendiarte todo. Lo vamos a ordenar en orden alfabético el carbón. Vamos a buscar pedazos de carbón que tengan orden para hacerla que quede ordenado alfabéticamente el carbón, ¿no? Con esto para empezar las achuras vamos a estar bien. Y esto yo creo que acá prende repiola. Vos agarrás así, mira, te voy a explicar. Le vamos a poner un papel así como para quien no quiere... Mira, vamos a hacer un agujero. Esto no va a prender nunca en la vida. Ahí tenés. Enter. Vamos a agarrar el coso y le vamos a poner un poquito. Vamos a mear el carbón con esto. Un poquito, no. Tampoco nos vayamos a la mierda, ¿no? Un poquito, no. Lo vamos a sacar acá. Esto va a ser... un poquito, no. Y ahora vamos a incendiar todo. Me voy a correr. Y vamos a encender un fósforo. Che, prende enseguida. Y ahí tenemos el carboncio que se va a ir incendiando solo. Lo dejamos ahí un rato y esperamos a que prenda. Qué lindo asado. Nos calentamos las manitos acá. Ahora hay que esperar básicamente a que el fuego se estacione. Y van a ver cómo automáticamente cuando el fuego ya quede estacionado, carbones se van a empezar a poner blancos. Y cuando la brasa ya está prendida, ahí es donde tenemos que ir y empezar a agregar las comidas. Pero antes de hacer la boludez que acabo de decir, voy a poner una parrilla arriba de la parrilla porque me olvidé de esperar un poquito. Lo vamos a poner acá. La peluca sabe que la queda hoy, ¿no? Y ahora vamos a poner otro. Ahí va. Buena. Y pueden observar las brasas ya están blancas del lado de abajo, porque son una briqueta que se prenden solas. Son estas que dice, mira, Instant Lighting. La prendés y ¡pum! A la mierda. Hace 14 asados, ¿me entendés? En 5 horas comemos. Tirate a la parrilla los pollos del tío Víctor, dice el Juancho. Me sorprende que me fui, volví y aún no hizo ninguna cagada. Claro, olvídate. Acá tengo los tickets para que ustedes vean lo que va a hacer un asado en Estados Unidos, porque no es de todo soplar y hacer botella. Una entraña, $60. Tuve que sacarle 2 toneladas de grasa. Tira de asado, una. Me cortó una tira, me la cortó en pedacitos así cortitos. Un pelotudo, pero bueno, no importa. Chorizo argentino, son mitad y mitad. 2, está bien. Molleja, compré no sé cuánto. No tengo ni idea. Sí, ponele 2 kilos de cosas. Los chinchulines. Bueno, los riñones y la polenta. $145. Me rompieron el oro.
Uy, nos rompieron el ojo. Y después compré, escuchá esto, 2 barras de pan. Que las fui a comprar en un supermercado mexicano porque hacen bien el pan. Está buena, escuchá. Está buena la MSRMR. Bueno, justo hizo ruido esa poronga. ¿Te podés callar? ¿No ves que estoy haciendo cosas? Escuchá. Bueno, se escucha la bolsa, pero se entiende. 2 de estas y una salsita así de ranch. $15. Convengamos que salga bien porque el asado es más caro de la historia. Prendió la... Ahí está, mirá, ya le bajó el juego, ¿viste? Vamos a separar un poquito, vamos a hacer una separación. Vamos a correr un poco los fuegos. Los pondría medio... la concha, me estoy ahogando con un forro. Si me ve alguien que hace asado seguido, me va a cagar la piña. Pero bueno, me puede chupar bien la piña. Vamos a hacer asado al humo hoy. Lo vamos a ahumar los chinchulines, me parece. Y ahora van a arrancar los quilombos. Y los quilombos son cuando el chinchulín empieza a chorrear mierda arriba del coso. Porque, viste, convengamos que esto me voy a quemar vivo si lo pongo acá. Me voy a buscar los chinchulines. Espérenme un poco, porque me olvido de todo, enter. ¡Ah! Alice, me puse... ¿Por qué no me saco la peluca, no? Porque si no, no soy Natalia, soy un Roberto. Chao, me voy. Mira lo que es como mi garcha. Entonces lo que vamos a hacer, no sé cómo carajo lo voy a poner en así esto acá, para que no empiecen a caerse a la mía. Están cortados chiquitos. A mí me gusta hacer la rosca grande, porque a mí las roscas me gustan grandes. Vamos a poner así los trinchulines. Estoy quemando como un forno. Vamos a poner así. Están muy juntos. Me estoy quemando el brazo como un cabeza de poro. Oh, pero hay más chinchulines para tirar por ahí. Esto lo voy a correr así. Toque. Chinchulinia. Voy a prender un par más. Ahí está, listo. Un poquito nada más. ¿Qué carajo más vamos a hacer? Ya me olvidé. ¿Dónde están los fósforos? Me cago en... Uy, me caí. Perfecto, dirigili. Vamos a poner esta acá. Vamos a poner esa ahí. Esto lo tenía que haber prendido después. Soy un cabeza de poro. Pero lo importante del asado es disfrutar en familia cuando uno lo hace. Dentro de 15 meses más o menos vamos a comer. Vamos a esperar un poquito a que esto se vuelva a asientar. Ya hay olor, Ya hay odor. Se me van a incendiar las mollejas, pero ustedes no miren. Vamos a agarrar acá. Esto se calienta como la puta de la puta. Y después no lo puedo sacar, boludo. Ahora, boludo, ¿no ve que me estoy quemando vivo? Se me está cayendo una bondiola y no la puedo agarrar porque me olvidé la pala de mierda para agarrar bondiolas. Ahí va. Y ahora lo que podemos hacer es dejarlo así, un gachinguli. Me voy a lavar las manos, perdón, discúlpenme, tengo acá un lavamanos. ¿Cómo limpié la parrilla? Tengo un bondiolo y ahora te lo muestro. Esta mierda tiene un cepillo. La primera vez que lo usé, se me ocurrió usarlo arriba del fuego, ¿no? Así, como un forro. No se hace así, porque se te prende fuego, es la puta que lo parió. De postre, chinchulines. No, de postre. Vamos a contar de postre ahora porque no vamos a llegar a comerlo en vivo el postre, pero te voy a contar qué pasó. Abrió Fredo en Los Ángeles. Nos compramos un kilito de Fredo, zamballón y chocolate del bosque bondiolístico. ¿Qué carajo era el chocolate con qué? Chocolate patagónico con bondiola. ¿Qué haces vos? Miren, vamos a hacer un gato a la parrilla. Están fanatizada con la máquina de hacer hielo. Cada vez que cae hielo, se me vuelven locas. Es muy difícil hacer un asado con gatos. Si no, pregúntele a Alberto. Coca cero. Coca cero. Y obvio, boludo. Estoy cuidando la figura. Hay que mantener redonda. La botella cortada que sacamos de la basura porque la tiré sin querer. Primero que nada, vamos a agarrar el cuchillo que se acuerdan que corta como la concha. Y vamos a pegar una puñalada. Listo. Vamos a secar todos los quilombos que hicimos acá. Y vamos a usar, por ejemplo, córreme este termo Stanley de jurío. Vamos a agarrar acá el bondiolo y vamos a ver si ya están los... Tengo que ir... Discúlpame, tengo asados que atender, muchachos. Antes que eso, vamos a hacer así. Vamos a agarrar acá esto. Vamos a agarrar hielo de nuestra máquina generadora de hielos que yo soy. Que si no la vieron, la vamos a poner acá. Así, tengo el hielo que fabrica la máquina. Ahí está, tenemos unos cubitos. Tenía que haber quemado esto primero porque me rompe toda la boca. Ahí está, entonces agarramos el Magiclip, porque no tengo otra cosa más violenta. Y le vamos a hacer una perfilada de border para no cortarnos todos los dientes. Agarramos así todo lo que habíamos preparado, nos lo metimos en el orto, así que lo vamos a sacar. Listo, guachistepi. Mirá la espuma de este Fernés. Después cuando lo edito nadie sabe. Mirá. ¡Salud! Sí. Parece que le hubiera puesto la bombilla del mate, ¿no? Pero a las dos gatas corren. Hacen acá chupapijas, córranse que tengo que hacer el perro y las cosas. Me voy a volver a poner mi bondiolo. Yo lo que haría sería mandarle un poco más de fuego. Vamos a mandarle vacío, apuramos un poco, boludo. Si no, vamos a comer el jueves. Yo sabía, mira, si yo tuviera otra parrilla para prender dos a la vez, sería muy feliz. Pero lamentablemente no tengo. Y le mandamos nasta. Un poquito, ¿no? Está prendiendo el jójoro. Lo tiré a cualquier lado, soy un cabeza de porón. Y ahora lo dejamos. Cuando este carboncio esté full, cuando vemos que está más o menos, le mandamos un poco más. Y ahora después tenemos que meter los riñones. Yo el riñón te digo que los cortaría. Me parece que los dos riñones es una barbaridad. Me parece que voy a hacer uno solo. Le calzamos el riñón, los choris y después me queda del otro lado para hacer el asado. Que ese nos vaya un montón de fuego. ¿Qué pasa si cierro esto? Se caga todo, ¿no? A ver así. Los hacemos ahumados los chinchulines si hacemos así, ¿no? Mira la mugre que tiene esta mierda. Yo tenía que haber limpiado la parrilla, pero si limpié la parrilla de puto, ¿viste? ¿No? Voy a hacer algo que no se hace, pero lo voy a hacer igual. Ahí está. ¿Vas a aprender o no vas a aprender? Un gato escondido, no sé si lo ven ahí. Hola, mi amor. Y acá vamos a comer dentro de una semana y media, más o menos, licenciada. ¿Tiene hambre usted?
La concha de la lora. Tengo acá unos aditamentos de asado que me regaló mi amigo Pablito cuando me regaló la parrilla. Y no los usé, nada, no los quiero romper. Pero están buenos, boludo, están re piola. ¿Ves? Para dar vuelta el chumbluflito, para la palita. Ah, esto es lo que te decía para limpiar, ¿ves? Que tiene el coso para limpiar la parrilla. Bien, Pablito, se portó. Esta se está costando prender. El humo. ¡El humo! ¡Qué bueno! Yo le mandaría una incendiada más, un super misil de drogas para que se incendie. Complicado. Voy a poner esto acá. No sé que está mal, pero lo voy a poner igual, me chupa un huevo. A mí me gusta acomodarla la parrilla, ¿viste? ¡No, no te caigas, por Dios! ¡No! Ahí está. Ahora sí siento la temperatura temperatuciar, ¡Ay, me acabó en el ojo el chinchulín, boludo! Mirá cómo prendió el cosito, Vamos a hacer un incendio forestal, porque acá necesito fuego con ganas. Vamos a embeber bien el papel embebido acá. Un poquito nada más. Y ahora, déjame ver si tengo que dar vuelta alguna, porque ya me la veo que me voy a cortar unos limoncitos para ponerle acá arriba. Esta está, ahí va a entrar a levantar con ganas. Ya están haciendo cosas de chinchulín. Ahí va. Listo. Va, no me van a decir que no. Está bueno, va quedando. Ustedes son unos chupapijas, no me tienen fe, pero... rompí todo, Me voy a cortar unos meloncitos. Ahí está, este cuchillo es el cuchillo cortador de cosas que corta. Ahí va. Entonces así le ponemos acá eso. Así ruido, hijo de puta. Ahí está, y a esta le vamos a dejar esto que está acá que me encanta. Poner el sombrerito para saber que ya le pusiste. Cavernícola. Ahí está, como para darle un toque, ¿no? Pero ves que se evapora enseguida, o sea, no prende la briqueta de mierda, tendría que prender como la otra, pero no sale campeón. Está todo fríamente calculado. Vamos a hacer una cerrada de tapa, a ver con qué nos encontramos. ¡Hay un humo bárbaro! ¡Me hace mal a los ojos! ¡Ah! ¡Qué rico! Monóxido de carbono. Estoy acá de botón, el gamer. ¿El guachín? Vení, no, arriba el chinchulín, no, hijo de puta. Yo te voy a decir una cosa. Me muero. Vamos a hacer la última gran incendiada, pero vamos a hacer de otra manera más mejor. Vamos a poner un papel y después le metemos ahí un poco de esto. Al papel de... Ahí está. ¿Prendió? Ese fue la incendiada definitiva. Muchachos, me quedé sin carbón, Así que con esto alcance, porque si no, prende el horno, licenciado. No, pero... Acá no, adentro de la parrilla. ¡Oh, qué bueno! Bueno, estamos teniendo problemas con la incendiación. No está bueno que salpique el fuego este. Están doraditos. ¡No! Yo sabía que iba a pasar esto, yo lo venía sospechando. ¿No te gustaban dorados, me dijiste? Riñón. No lo voy a cortar muy finito, pero total lo hacemos vuelta y vuelta, ¿viste? Ya fue. ¡No, allá no, señor! Usted, ¿verdad que es un riñón que se identifica como bondiola? En mi defensa no estaba tan mal la última vez que lo hice. Mirá que corte este chinchulín. Este es un chinchulín. Mire, licenciada, venga, se va a tener que comer el chinchulín. Tengan en cuenta que soy un enfermo de mierda. No sirvo para hacer asado. Soy una persona a medio hacer. Che, no están mal los riñones tampoco, hijos de puta. Me dicen que... ¿Qué perminó? A tu mamá le vamos a echar perminó. ¿Sabes qué? Voy a agarrar y voy a abrir el chorizo en mariposax. Mala idea. No es una buena idea abrir el chorizo porque la quedó con esos chorizos de acá que se desarman y es una cagada. Esto es imposible de cocinarse. Este chinchulín es el único que se rescató. ¿Ustedes vieron? No, mi chinchulín ahora tiene tierra también. La entraña está lista, los riñones también. No está crudo, está cocido y está asado y no está incendiado. Así que no me rompa la piel. Eso no era de atrás, no la miren. Miren el plato nomás. La molleja está... Ay, la concha de la... Caliente como era en baile. Está quemado, boludo, es un chinchulín. El condimento secreto. No digan nada. Bueno, bien, salió bien, no me rompan la puta. O sea, dale, boludo. Tengo que preparar ensalada porque me olvidé, soy un forro. Voy a hacer una ensalada rápida. No tengo tabla, no importa. Voy a hacer una ensalada rápida igual. Voy a inventar una tabla. Dame un segundo, espera. Mirá, vamos a hacer esto así. Carrete un poco, vos molesto. Vamos a hacer esto acá. Y el tiempo que le voy a dar la carne dentro de la parrilla va a ser lo que voy a tardar en hacer la ensalada. O sea, 20 segundos. Agarramos la cosa para hacer la ensalada. Porque es un cocinando con Natalia que ensaladear. Agarramos la ensalada, agarramos un cuchillo para cortar cosas para hacer ensalada. Y vamos a agarrar un boludo. ¿Verdad que lo voy a hacer? Le dije un poco, bueno, está bueno comer ensalada en coso de pelos de huevo. Y vamos a hacer ensalada. ¿Qué le vamos a poner en ensalada? Lechuga, obviamente. Lechuga, primero que nada, que ya la tengo lavada porque la licenciada estuvo haciendo su trabajo. Cortamos la lechuga. La podés poner como si te cante la pinga, pero si te pongo esto en el medio no la vas a ver. Así que la vamos a cortar así. Ahí está. Y la vamos a cortar así, la lechuguita. ¡Los dedos! ¡Se va a cortar los dedos! Sí, me voy a cortar los huevos, tenera. ¿Qué más le vamos a agregar a la cosa? Le vamos a agregar tomate. Vamos a cortar este coso del tomate acá porque no me gusta. ¿Por qué tomate perita? Porque es el que conseguí. No me rompa las pelotas. Ahí está, Lucky. Adentro como anoche. Unos huevitos. Vamos a cortar unos webs, unas páginas webs. Las vamos a cortar así y lo vamos a picar adentro del coso. Cáleme un huevito. A mí me enseñó a cocinar mi abuela, boludo. La cosa como son. Cortar los huevos así y no mariconeé contra la mano. ¿Entendés? Mi viejo le agarraba un ataque cada vez que me veía. Me decía, te vas a cortar los dedos. Digo, tenés razón. Sí, la licenciada quiere, pero le podemos poner repollo. No sé qué dice la licenciada. Le metemos para que haya algo crunchy adentro que no sean y no sintamos las cucarachas. Re que no estoy cocinando en la casa de Metal esta vez. No. No, hijo de puta. Esto yo para mí ya está, Licenciada.
Ábrame la puerta. Y esta mugre, me cago en la peluca. Y yo le pegaría una churrada en el medio, perdón, Ahí está, es muy grande. Toma, guacho, repollía. ¿Con qué vamos a condimentar la cosa? Primero limón. ¿Por qué? Porque lo tengo acá a mano. Después de ponerle limón, un paquita de sal. El Mauro no come, así que podemos ponerle sal. Vinagre, puede ser manzano de vino, yo le voy a poner vinagre de vino. Un chorrito de aceite de oliva, yo mucho no le pongo. Poquito, ¿no? ¡Ay, la licenciada hizo chimi! Me vuelvo loco. Mirá el chimi de la licenciada. Este chimi es increíble, Así, mirá. Las tetas. Y ahora revolvemos, así, un poquito, para que no se pegue toda la tapa. Y después, un truco que aprendí en TikTok, revolver. Lo ponemos acá, esto así. Y mezclamos la ensalada así, va a estar revolviendo, tiramos todo afuera, boludo, escúchame. Ya la ensalada mezclada, una maravilla. Así que tenemos la ensalada, y ya estamos, ya podemos comer, no lo puedo creer. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces. Vamos a preparar un platito. Y acá tenemos la ensalada, muchachos, ¿no? Yo sé que parece una bolsa de mierda todo esto, pero no importa. Y acá tenemos el asadín, que está chorreando sangre como un campeón. Pero no es sangre, porque vos fíjate que está cocido, A mí me gusta coloradito, así como mi huevo. Y me estoy quemando. Así que bueno, espero que les haya gustado. Voy a armar ahora uno de estos, ¿cómo se llama? Un platito. Le voy a sacar una foto para la miniatura y ustedes van a decir que estuvo buenísimo. La gente no va a saber que fue un quilombo, que casi prendo fuego toda la casa. Así que bueno, muchachos, yo me voy a comer. ¿Qué pensás que me voy a comer delante tuyo, boludo? Déjame comer en paz. Un aplauso para el asador. Ahí está. El aplauso, licenciada. Gracias. Muchachos, me voy. Gracias por compartir conmigo este día tan especial, en este asado tan hermoso que hicimos acá para la licenciada, porque lo hicimos para la licenciada. Los quiero un montón, gracias por haberse venido al directo, son lo más lindo y lo más mejor. Gracias por todo, por todes. Somos 1200, así que espero que cuando hagamos directo en Kik vengan, porque Natalia tiene que pagar el asado y para eso hay que hacer Kik. Los quiero un montón. Gracias por todo, vayan a ver los videos, denle like a la cosa, suscríbete a Jugando con Natalia, seguime en Instagram y Jugando con Natalia y también en TikTok y Jugando con Natalia. Te mando un beso en la rosca y nos vemos la próxima en otro Cocinando con Natalia. Chao, me fui, adiós. Esto es todo para el video porque ya la tengo cortado de acá y es un queda re feo que me vaya, pero no importa.